siente que ha ido avanzando en nuestro país. Y bueno, es un gran reto para el ministerio seguir adelante, pero yo creo que el ministerio no son personas. A pesar del dinamismo que uno le pueda inyectar a la institución, considero que hay otras personas que pueden venir a hacer igualmente el trabajo. Para Francisco Barahona, analista político, la salida del ministro luego de la difusión del caso debía darse, pues siempre el gobierno Solís Rivera se ha distinguido por eliminar la violencia hacia la mujer. Sin embargo, lamenta la salida de Villalta de un ministerio que ha sufrido mucho durante los últimos gobiernos y el cual venía realizando un buen papel. No es un tema, digamos, de debilidad del gabinete, eso es consecuencia de la solicitud. Esperemos a ver a quién nombra, esperemos a ver quién es el valiente o la valienta que acepta ese cargo por 10 meses y continuar, porque estamos viendo que este gobierno está en estos momentos insistiendo mucho en concretar obra, por lo menos el arranque de las obras, el tema de los créditos, los planes. Además de la salida del jerarca del MOB, la viceministra de Infraestructura, Gisela Alfaro, renunció a su cargo, aludiendo que tiene situaciones familiares en las que se debe de enfocar. Bien, y siempre sobre este tema relacionado también con la violencia doméstica, según la encuesta nacional de violencia contra las mujeres, hecha con una muestra nacional aleatoria por la Universidad de Costa Rica con apoyo del INEC, el 58% de las mujeres de este país ha sufrido al menos un acto de violencia física o sexual en sus vidas. De las que tienen pareja, el 42% reportó haber sufrido violencia por parte de esos hombres. Solo el 15% reportó esos actos de violencia a alguna instancia. De los que reportaron, menos de un 4% obtuvo alguna condena o sanción contra el agresor, pues datos que llaman a la reflexión, doña Laura. Y justamente para hablar de este tema encadenado con la renuncia del ministro Villalta y de la violencia doméstica, contamos esta mañana en la mesa de RT Entrevista con Gloria Valerín, quien es abogada, y también con el abogado Eduardo Acuña. Así es, un gusto tenerlos esta mañana. Hay un proyecto, Eduardo Acuña igual, Gloria Valerín en la Asamblea, que habla de la probidad, de si es probo o no. Sobre todo se refiere a diputados, de la inmunidad y que se ha abordado de distintas maneras. ¿Son los casos de violencia doméstica o están relacionados los casos de violencia doméstica por parte en los cuales hay denuncias planteadas con el tema de la probidad, sí o no? ¿Debe un proyecto incluir este tema, sí o no, dentro de la iniciativa? Incluir el tema de la violencia doméstica, deberían incluirse no solo los diputados, sino también los magistrados, deberían incluirse los ministros, jerarcas de instituciones. ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto a ello? Buenos días. A ver, creo que hay que hacer una puntualización importante, es que no puede Costa Rica pretender regular todo a nivel normativo. El tema de violencia doméstica es un fenómeno, un problema gravísimo en la sociedad costarricense que poco a poco ha ido mejorando, digamos, ha ido disminuyendo, pero que falta muchísimo camino por andar. Pero que no podemos pretender regular lo que tiene que ver con la función pública con temas de la vida privada. Me parece que el tema no va por el lado del deber de probidad, sino por el lado de la ética. La actitud que tienen que tener los funcionarios que sean cuestionados por violencia doméstica cuando sean miembros de los supremos poderes es separarse del cargo, como en este caso se lo pidió el presidente al ministro, como en su momento la Asamblea Legislativa lo dispuso en relación con un magistrado, que era un tema todavía mucho más grave porque era un tema de un delito, y que lo que debería generarse a lo interno de los supremos poderes son estándares éticos, códigos de conducta que establezcan cuál es la consecuencia cuando una persona enfrenta una denuncia por violencia doméstica. A mí me preocupa que se quiera legislar a tal punto que entonces se vuelve inútil, se vuelve inservible la norma, porque caemos en una especie de nudo gordiano donde todo se vuelve estrictamente legal y estos son temas fundamentalmente éticos. Cuando se habla de probidad, me recuerdo que una de las definiciones es que si una persona sea proba, es decir, sea honrada, honesta, exacto. Pero también se habla de lo moral, se incluye en lo moral. El tema de violencia doméstica no estaría dentro de lo moral, dentro de lo ético. ¿Cómo lo ve Eduardo Acuña?
sí está dentro de lo moral y dentro de lo ético, pero cuando se habla del deber de probidad en la función pública, se habla en relación con los deberes que tiene el funcionario público en relación con el ejercicio del cargo. La invasión o el tratar de mezclar el ámbito privado y el ámbito público como uno solo es un exceso por parte del Estado. Sí, lo que pasa es Gloria que, Valerín. sí, lo que pasa es que, vamos a ver, este es un espacio en el que es muy difícil deslindar, me parece. Lo privado de lo público. ¿Verdad? Porque, bueno, ¿por qué se va el ministro? El ministro se va por un problema político, no necesariamente porque sea o no sea culpable, es que se va porque hay un problema político. Si usted es ministro y sobre usted cae una sombra de duda de cualquier naturaleza, aunque tenga que ver con su vida privada, el gobierno tiene un problema político. Y cuando hay un problema político, la salida del funcionario es la única solución. En cuanto al deber de probidad, entonces está muy relacionado políticamente, muy relacionado con la vida privada del funcionario, aunque el deber efectivamente es para los deberes de la función pública. El parámetro, digamos, es ese. Sin embargo, hay formas en las que usted reconduce fácilmente a los deberes de la función pública. Vamos a ver, Costa Rica tiene un compromiso internacional firmado cuando aceptó las convenciones internacionales, fue parte de las convenciones internacionales que repudian la violencia contra las mujeres. Cuando un funcionario de gobierno lesiona la vida de una mujer, el derecho de una mujer, está también faltando a sus deberes como funcionario público, porque este Estado tiene unos deberes para con las mujeres. Tiene que respetar, erradicar la violencia contra las mujeres y respetar la dignidad de las mujeres. Entonces, bueno, la discusión es amplia, yo creo que no está de ninguna manera terminada. Lo importante sería aquí aprovechar este momento para decir que la Asamblea Legislativa tiene más de 8 años en mora con esa reforma constitucional. Y eso lo único que hace es alcahuetear a los diputados, porque los magistrados tienen su régimen disciplinario, los ministros de gobierno, el presidente los pone y los quita, y el resto de los funcionarios altos igual. Aquí los únicos que están exceptuados en este momento de eso son los diputados, y debería darle pena a esta Asamblea Legislativa esa situación. Y volviendo tal vez al tema del ministro, no es un juicio a priori, doña Gloria, se entiende lo del tema político y de los compromisos o imagen que pueda manejar el gobierno, pero aunque es un tema de violencia doméstica, que es un tema muy delicado, ¿no preocupa tal vez de que se haga un juicio a priori de un funcionario que todavía tiene que enfrentar un proceso sí, ante los tribunales? Lo que pasa es que lo que hay que entender, trataba yo de explicar, ¿verdad?, es esto. Cuando usted tiene un cargo público, don Rolfo Pisa siempre nos decía en las lecciones de Derecho, se llama cargo porque es una carga, no es un beneficio, debería entenderse que un cargo es una carga que usted lleva sobre sus espaldas. Cuando una sombra de duda cae sobre esa persona, eso irremediablemente mancha políticamente al gobierno. Es que en este país la gente nunca ha entendido en qué consiste la responsabilidad política. En otros países, un ministro inmediatamente renuncia, ni siquiera espera a que el presidente le pida la renuncia. Porque en este país hemos sido muy laxos porque la gente no entiende lo que es la responsabilidad política. Pero la responsabilidad política es delicadísima. ¿Por qué? Porque de por medio está la credibilidad que tenga un gobierno de un país. Entonces, más bien aquí nos andamos lerdos con eso. Debía haberse ido inmediatamente y él no esperar a que se lo pidieran. Ya está con nosotros Marcela Guerrero. Ya viene el análisis también o la réplica de Egual Acuña o la opinión de Egual Acuña sobre este tema. Marcela Guerrero, diputada, está dentro del grupo de legisladores que está impulsando el tema de probidad.
entra el tema de violencia doméstica dentro de la probidad. Marcela Guerrero, ¿qué piensa? Aquí, bueno, muy buenos días. Buenos días. Dos precisiones, ahora que me incorporaba a la mesa, la sala, como bien lo han señalado, desde el 2003 nos señaló el deber que tenía la Asamblea Legislativa en términos de poner de alguna forma el principio rector de probidad como parte de la pérdida incluso de credenciales. Yo quería precisar a propósito de la sala constitucional, porque sí han señalado que los deberes que acarrea un funcionario público no solamente tiene que ver con el desempeño de su cargo, sino también con su actuar en la vida privada. Y esto tiene además un sustento en el bloque de legalidad de este país, las convenciones que hemos firmado en materia no solamente contra la corrupción, sino una serie de convenciones, y todo lo referido al Código Penal, donde está tipificado, está referido a la Ley de la Administración Pública, está referido en la Ley de Enriquecimiento Ilícito, Control Interno, Contrataciones Administrativas, y obviamente en todo aquel bloque de legalidad que tenga un respeto mínimo a lo que hemos señalado. En el caso de lo que escuchaba, que es el caso que fuimos ayer, de alguna forma, ¿verdad? Sí, informados. Testigos informados y la renuncia. Adicionalmente, quien desempeñe un cargo público digamos, en la plataforma política del PAC, tiene un compromiso en un código de ética que tiene una serie también de sustento. Pero que no es vinculante. No es vinculante, ética, pero que no es vinculante. No es vinculante. Bueno, ahí tenemos a Ewa, que ya tiene sí, la reacción. El punto es, Marcela Guerrero, si un diputado es acusado de violencia doméstica, como ya se han dado casos, o acoso sexual. O acoso sexual. ¿Qué pasa? ¿Eso debería de estar incluido en un proyecto de probidad o no? ¿Debería de iniciarse un proceso? No lo hay. Ya decía Ewa Acuña, abogado, que sí lo hay, igual Gloria, que sí lo hay para los magistrados, como sucedió con un magistrado de la Sala Primera. Sí. Pero no lo hay para los ministros, no lo hay para los ministros, lo hay para los diputados, no lo hay. ¿Qué sucede allí? Bueno, ¿En qué limbo estamos? Yo ahí quiero reiterar, ahorita en la Asamblea Legislativa hay una reforma constitucional de la cual ya fue dictaminada en términos de pérdida de credencial, y un proyecto que yo presenté que tiene que ver con sanciones, tiene que ver con prohibiciones, tiene que ver con acceso y transparencia, acceso a la información y transparencia y rendición de cuentas, que son principios básicos que, como ahora señalaba, en el bloque de legalidad está estipulado. Pero es que además se desprende que la conducta privada de un funcionario público también pesa en el respeto de ese ordenamiento jurídico, y ya lo señalaban ahora aquí en la mesa, que hay una serie de parámetros que hemos firmado en el país y que un funcionario público no está exento. Yo sí creo, como lo ha señalado actualmente doña Gloria, que la Asamblea Legislativa en este momento tiene que conformar una comisión de reforma al reglamento, y en ese sentido apegarse a una serie de sanciones que no solamente tiene que reformar en el reglamento interno de la Asamblea, que no solamente atañe a una reforma constitucional, sino que tiene que ver con una serie de sanciones. En este caso estamos poniendo económicas en términos de romper los parámetros e incluso estar expuesto a conductas. La reforma no incluye, pero yo sí creo que se desprende un proceso, la conformación de una comisión de ética como la tiene Chile para procesar. Ahora, la reforma constitucional probablemente esté apegada a un procedimiento de reforma del Código Penal, electoral, en caso de que se pierda o que haya un proceso de pérdida de credencial. El punto es que ahora que hay casos sonados, digamos, de violencia doméstica, salen a la luz pública en el caso de diputados, en el caso de ministros. Esto no sucedía antes, esto es algo muy, muy reciente. ¿Qué piensa Ewa Acuña ahora que hablábamos de existe un código de ética en el caso del PAC? Citaba Marcela, pero igual no es vinculante, preguntaba yo. Sí. Okay. Vamos, ¿Qué sucede allí en el caso de ministros, diputados? En la misma línea que explicaba igual doña Gloria. Organizaciones políticas. Lo primero que hay que hacer es una precisión, porque a mí me preocupa, no en el caso de quienes estamos acá, sino de quienes ven y nos escuchan.
la ley de violencia doméstica es un proceso para establecer medidas cautelares, no es un juicio de responsabilidad. La ley de violencia doméstica no dice en ningún momento que la persona sea responsable de algo, dice hay que proteger a la víctima. Ojo, entonces cuidado con entender que la sola interposición de una denuncia o la sola interposición de las medidas cautelares que el juez por ley tiene que ordenarlas, independientemente de la lógica o del sentido común que pudiera presentarse. Vamos a un ejemplo extremo. Yo salgo de aquí, me voy al juzgado de violencia doméstica de San José, digo, Laura Martínez, que es mi compañera, me agredió y a usted le imponen las medidas cautelares sin cuestionar si yo lo que estoy diciendo es una perfecta locura. Entonces hay que tener cuidado de tener claro cuál es la razón de ser de violencia doméstica. Lo segundo, yo creo que doña Marcela hace una afirmación importante que ya la señalaba doña Gloria. Hay un tema político, un tema ético, donde efectivamente el funcionario cuestionado debe, en el caso del Poder Ejecutivo, retirarse, hacerse a un lado, idealmente sin que el presidente se lo pida. ¿Por qué? Bueno, porque no cabe que un funcionario público sea cuestionado y siga continuando en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, donde yo discrepo de lo que indica doña Marcela es que no es vinculante el código de ética. A ver, la ética es una actitud ante la vida. Yo decido hacer bien o mal las cosas porque me da la gana. Es el ejercicio de mi libertad de decisión. Su ánimo. Si yo me comprometí a hacer las cosas bien y a seguir una serie de normas bajo un esquema de lógica, ¿cómo puedo yo después decir que es que no es vinculante, que es que no me comprometí, que es que lo aplico cuando me conviene y cuando no me… Entonces, pero eso se ha dado. Claro, se da, pero eso es lo que demuestra la ausencia de ética. Eso es lo que demuestra es que entonces lo que tenemos son posturas, posiciones, actitudes muy electorales, donde quedo bien con la gente, pero no estoy siendo congruente con mi discurso. Y eso es el gran reclamo que los ciudadanos le hacemos a la clase política. Supóngase, permítame nada más para traer un poquito a la mesa la discusión sobre el género. Supóngase usted que no hubiera sido una denuncia por violencia doméstica, que alguien, y no este señor, por supuesto, estoy hablando de cualquier… Un supuesto. Una persona ahí con un cargo alto. Y resulta que lo acusan de tenencia de pornografía infantil, por ejemplo. Eso estaba pensando en explotación sexual infantil. Claro, se inicia un proceso penal donde la persona tiene derecho al principio de inocencia, etc. Si es un particular, de seguro no va a salir en los medios o sale, pero si es un ministro de gobierno tiene que irse. ¿Cómo va un gobierno a seguir con eso en la espalda? La sola duda de si aquella persona cometió o no cometió ese delito o esa falta, es un problema político serio para la credibilidad del gobierno. Entonces, yo creo que eso está fuera, digamos, de discusión. Lo que pasa es que cuando se trata de los temas de las mujeres, el sistema actúa para defenderse, porque la violencia contra las mujeres es algo consustancial. Entonces ya empieza la gente, no, pero seguro es que mintió, no, seguro es que se sacó el clavo, no, es que todas las elucubraciones sobre violencia las mujeres, naturalizada. Claro, para bajarle el tono al problema de las mujeres, y eso lo que hace es justificar, al final lo que hace es justificar la violencia contra las mujeres. Entonces, lo que quería era poner en la mesa el asunto de que en este caso debe actuarse políticamente como se actúa en cualquier otro caso donde haya una sombra de duda que pueda acarrearle problemas políticos al gobierno. Yo soy de la posición, me parece que es un tema que deberían de efectivamente en la Asamblea de discutir con especialistas como Edward en ese tema, pero yo sí soy del criterio de que los funcionarios públicos, sobre todo los de alto rango, tienen que observar un ánimo, un obrar en su vida interna, en su vida privada, adecuado, porque las consecuencias,
Sí, no se pueden soslayar. Cuando usted es un funcionario de alto rango y usted hace una cosa que es indebida o tachada de indebida, eso inmediatamente incide sobre la opinión pública, incide en los ciudadanos y manda mensajes. O si es siquiera sospechoso. Sí, yo quisiera volver a reiterar, o sea, hay dos razones. Yo entiendo, digamos, la interpretación jurídica en términos de sanciones que aquí don Eduardo empieza diciendo que son ofertas electorales. Yo creo que hay hay un parámetro que tiene que irse de parte del sistema de partidos políticos que sí da un sustento a quien no cumpla con ese, y está de parte del partido político hacerlo valer, y no solamente hacerlo valer, sino además reclamar el retiro del funcionario si no tiene el decoro después de que ha firmado. Por eso, un proyecto debería incluir en el caso de probidad el tema de violencia doméstica. Yo lo que creo es que, como lo ha señalado la Sala Constitucional, Laura, en el momento en que usted incumple tanto en su función pública como en el ámbito privado, una serie de principios, de convenios que el país, o sea, ni siquiera tiene que cuestionárselo. Es que el funcionario público, sobre todo, lo ha dicho todo el bloque de legalidad que ahora mencionaba, dice que tiene que apegarse a la legalidad. Y un funcionario público que representa un cargo de gobierno o cualquier representación que tenga, yo creo que de antemano tiene que saber que en el momento que incumple esos principios básicos, no hay ni siquiera que cuestionárselo. Tiene que retirarse de la función pública. Lamentablemente, a mí me da la impresión, yo sí discrepo con lo que ha señalado, digamos, el Código de Ética del PAC, en el caso del Poder Ejecutivo es muy claro, donde hay conflicto de interés, que es uno de los temas básicos del ejercicio de la probidad, conflicto de interés que vaya contra el interés público. Es decir, hay una serie de parámetros que en el Código de Ética se desprenden. Que no haya decoro de parte del funcionario no quiere decir que el partido político no se lo demande, como lo hizo ayer la Comisión de las Mujeres. Inmediatamente a las 9 de la mañana había un comunicado. No necesitamos el 19.000 días que tiene que ver con el tema de alternabilidad y toda esta reforma electoral. Hay una secretaría de la condición de la mujer dentro del partido que le manda una carta expresa al presidente de la República diciéndole, mire señor, por favor, proceda. Pero eso no pasa en el caso de los diputados, por ejemplo. En el caso de los diputados, ahí o un regidor o un yo alcalde, lo que sí creo que ¿verdad? lleva razón también, es decir, en este caso la conexidad de probidad establecida en la Constitución política, que la reforma desprende luego una serie para operar esa probidad. Yo creo, igual que lo señala doña Gloria, que el tema, es decir, tenés un respeto, sobre todo en el caso de los diputados. Nosotros estamos estableciendo en un proyecto de ley una serie de sanciones y de nuevas conductas, de rendición de cuentas, en fin. Mi sensación es que pones, digamos, de alguna forma, una nueva reflexión sobre cuáles son los aspectos vinculantes para la pérdida de una credencial. En este país la discusión me parece que tiene que apegarse, porque sobre todo la Sala lo que dijo es que un diputado de la República es funcionario público. A mí a veces me hace gracia que la gente le agradece a uno que haga algunas gestiones, es que es el trabajo, es el funcionario. Belisario Solano está con nosotros en línea, ya viene igual porque él ya quiere hablar de inmediato, pero él, vamos a escuchar un punto de vista, me parece diferente. Belisario, se está hablando si se debe incluir o no el tema de violencia doméstica dentro de un proyecto de probidad, se deben eliminar o retirar credenciales de un diputado, de un alcalde, de un regidor, puestos de elección popular en casos de violencia doméstica. ¿Qué piensas de esto a raíz, por supuesto, lo acontecido con el ministro de Obras Públicas? Buenos días. Buenos días, Laura. Buenos días a todos los televidentes y oyentes. Mire, hay una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones que aplica para la conformación de los partidos políticos y lo que es la regulación interna en materia de cuando se cometen delitos o faltas que atenten contra el ordenamiento jurídico. Y dice el Tribunal Supremo de Elecciones de que bajo ninguna circunstancia se puede violentar el principio de inocencia, el principio del debido proceso y el principio de legalidad. Y que todos los partidos políticos deben garantizar eso.
Por lo tanto, aunque usted haya matado a una persona, no significa que usted haya violentado el procedimiento, porque no hay sentencia firme para poder decir esta persona es culpable. Y entonces habla el tribunal de que es necesario garantizar esos principios constitucionales. En el tema de la violencia doméstica, estamos claros que eso corresponde al ámbito de la privacidad del funcionario público. Lo que pasa es que a mí, en mi opinión, se ha ido prostituyendo el tema de la protección a la víctima. Y entonces puede, y conozco casos en los cuales familiares muy cercanos chantajean al funcionario público, precisamente que si usted no accede a lo que ellos piden, lo van a denunciar por violencia doméstica, violencia patrimonial, o le van a generar ciertas circunstancias. En mi experiencia como abogado en materia de familia, me ha tocado vivir en carne propia este tipo de chantajes que hacen familiares cercanos de los funcionarios públicos con el fin de obtener dividendos o de tener prebendas. En este momento incluso yo estoy atendiendo un caso de una persona que está en la función pública y que ha sido motivo de un serio chantaje por el tema de la violencia doméstica si no accedíamos o no accedemos a las pretensiones, Laura, de esos familiares. Entonces, esto es sumamente delicado y yo creo que hay que ponerle un alto y que yo creo que es necesario mirarlo con mucha prudencia, porque un acto de violencia doméstica en sí mismo es una desaveniencia de orden familiar que no necesariamente raya en la figura del Código Penal o en ninguna figura delictiva. Y por lo tanto, yo llamo a la prudencia, a la tranquilidad y al análisis individual de cada caso, Laura. La reacción de Gloria Valerín inmediata es, ya vamos con Ewal, ya voy con vos, Ewal Acuña. Gloria Valerín. Antes que Ewal. No, es que yo quiero insistir en que esto hay que deslindarlo. Una cosa es la responsabilidad política, ¿verdad? Y requiere actuaciones inmediatas, porque lo que se pone en duda es la credibilidad del propio gobierno. Y si usted tiene un cargo público, sabe de antemano que, como decía alguien ahí, usted sabe cuándo llega, pero no cuándo se va, ¿verdad? Porque puede suceder una cosa de esta, y el interés público está por encima de ese interés privado, ¿verdad? Entonces, creo que hay que deslindar. En el tema de incluir la probidad como una causal de pérdida de credencial de los diputados, a mí me parece que, bueno, que la técnica legislativa tiene que ser la que conocemos nosotros como conceptos jurídicos indeterminados, probidad. Lo bueno de esa técnica alemana, inclusive admitida por los alemanes en el derecho penal, esa técnica dice que solo hay una solución posible. Cuando usted examine el caso, solo hay una solución posible, no es un asunto de discrecionalidad si fue probo o no fue probo o proba la persona. Si usted cometió la falta, ahí hay una falta al deber de probidad que puede implicar la pérdida de la credencial. El problema aquí es que son cosas completamente distintas. Usted, en el caso de la probidad, tiene que hacer un debido proceso y demostrar, ¿verdad?, que hubo o no hubo. Pero lo cierto es que en el caso del ministro estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de responsabilidad política. Pero además la sala, ahora yo quisiera, y para tener su reacción, mire, hay una resolución de la Sala Constitucional que yo creo que aquí deriva, que es la 17741 del 2012, que dice: el interés de la administración en materia disciplinaria se asocia a condiciones de prestación del servicio del funcionario público, conducta pública y privada del funcionario. Sí, doña Marcela, nada más para precisarle, porque yo estoy de acuerdo con usted, pero para precisarle, es que figúrese que en ese caso, en el caso de la pérdida de la credencial, hay que demostrar la responsabilidad. Entonces usted tiene que esperarse en ese caso de la pérdida de la credencial, pero la responsabilidad política es otra cosa. Estamos hablando, no podemos mezclar dos cosas que son diferentes, ¿verdad? Lo que quiero es insistir en que el régimen existe para los ministros, existe para los presidentes ejecutivos,
existe en la ley para los directores de las instituciones autónomas. Existe para los magistrados. El magistrado que removieron ni siquiera se le ha comprobado que hubiera cometido el delito que se le atribuyó. La decisión fue una decisión política de la Asamblea Legislativa de remover también a la persona, pero no se ha demostrado que cometiera la falta. Bueno, los únicos que faltan en todo este paisaje son los puestos de elección popular, todos. Son los de los diputados, que siguen siendo diputados, alcaldes y regidores impunes. ¿Qué dice Ewa Acuña? A ver, creo que la solución ya la tiene la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece para todos los funcionarios, no solo para los magistrados, que si el comportamiento, la conducta particular afecta o puede afectar la imagen institucional, puede ser objeto de sanción. Esa misma regla podría aplicar para diputados, podría aplicar para alcaldes, podría aplicar para regidores y para síndicos. Es un tema de decisión. Lo que pasa es que la lectura que uno hace desde fuera es, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa se han lerdeado, ¿por qué? Bueno, porque es imponerse sanciones, imponerse reglas de la redacción de la reforma constitucional. Yo creo que es mejorable, creo que ese podría que le pusieron de perder la credencial, deja un espacio tan amplio que al final… Pero tenemos un proyecto. Sí, sí. Lo que pasa es que, digamos, lo que uno lee es que, yo entiendo su posición, pero no es la mayoritaria. Uno ve en la Asamblea Legislativa unos juegos de doble discurso. Hay que respetar la decisión de la sala, hay que establecer las reglas de sanciones, hay que fijar, pero dejémoslo de manera tal que quede tan indeterminado que entonces se vuelve inaplicable. ¿Qué dice Belisario Solano? Yo estoy de acuerdo con el tema de la probidad del funcionario público, pero no podemos dejar que esos conceptos de la probidad queden al amparo o el capricho de un cónyuge que pretenda sacar de la casa o que pretenda causarle un daño o que pretenda utilizar ese cargo del funcionario público de su cónyuge para poder chantajearlo de tal manera de que lo obliguen a una renuncia anticipada a un cargo. Y ahí es donde el presidente o el jerarca o la institucionalidad de este país tiene que tener cuidado y prudencia para poder darle o vacaciones o permisos sin goce de salario a fin de que vaya y resuelva ese conflicto y después pueda integrarse a la función pública como tiene que ser. A mí me parece que la ley de violencia doméstica está siendo llevada en algunos casos por algunos actores, y meto hombres y mujeres acá, a niveles de extorsión que no puede ser posible que se permita cuando hay gente en el ejercicio de un cargo público. Y por esa razón es donde yo creo que se hace necesario hacer un alto en el camino, ver dónde están los excesos y no permitir que se siga utilizando la ley de violencia doméstica para destruir honras ajenas y que luego, por el tema político, se termine de hacer un escarnio público de una figura o de un personaje o de un funcionario público. Ahí es donde yo discrepo de los excesos y de las barbaridades que uno como operador del derecho en el campo del derecho de familia mira absolutamente todos los días y siente niveles de impotencia para poder enfrentar esa utilización abusiva de la ley de violencia doméstica, Laura. Ok, hay reacciones en la mesa, o sea, jamás incluirías el tema de violencia doméstica dentro del tema de prioridad. Sí, no, pero eso ocurre, perdón, es que ese chantaje del que habla Belisario, de que era el mismo argumento cuando la ley de paternidad responsable. ¿Qué hacía el señor si estaba ahí en la casa con su esposa y llegaban y lo notificaban de una demanda de paternidad responsable? Y pues si eso puedo, yo puedo salir ahora de aquí, vos sos ministra, Laura, y yo puedo salir y decir que me robaste. No es el campo de la violencia doméstica ni el de las mujeres, es que cada vez que hay un asunto de esto, la cargan con las mujeres. Como si nosotras fuéramos las malas de la película para hacernos quedar como el problema, ¿verdad? Como para justificar la violencia, que sé que no es lo que pretende Belisario, pero eso es lo que se logra. Yo creo que lo que dice don Belisario tiene razón en el sentido de que efectivamente puede, excepcionalmente, no creo que sea la regla,
ser objeto de fraude procesal, de abuso de ley por parte de algunas personas que utilizan esta ley o cualquier otra para extorsionar a personas que por su posición no puedan ser o no deban ser sometidos a un tema que se vuelve escándalo público. El problema está en que el funcionario público, cuando asume y acepta ser funcionario público, está expuesto y asume ese riesgo que significa una mayor exposición y un mayor escrutinio que el que tiene cualquier ciudadano común y corriente. ¿Que es una injusticia? Probablemente, pero es una realidad. Si yo decido asumir un cargo, una función pública, tengo que asumir también la parte que no es bonita, que no es agradable, que es ese escrutinio al que me veo sometido de manera permanente. Total, Marcela Guerrero, vamos contigo ahorita, Belisario. No hay justificación para quienes tienen abuso del derecho, justamente, pero yo creo, como se ha planteado, que en la mayoría de los casos la ley no es casualidad, ¿verdad? Y aún después de 10 años incluso de la ley contra la violencia a las mujeres mayores de edad, seguimos viendo repetitivamente femicidios. Ahora, en este año, hay más femicidios en relación a hace un año. El tema de las medidas cautelares no es una cosa antojadiza. Y quien tiene un cargo público sabe que tiene que tener un patrón de conducta. No es justificable, como lo señala el licenciado Belisario Solano, que de esto termine en un proceso de extorsión. Y ciertamente de ahí tendrá que dirimirse en los tribunales, y creo yo que eso no justifica que la excepción al derecho o el abuso del derecho finalmente justifique que es parte de la conducta privada de un funcionario público no tenga que ser objeto de tratamiento político. Okay. Yo en eso creo Belisario está hay más un razonamiento. Está más expuesto y bueno, puede sonar injusto, pero tiene que asumir la responsabilidad. Tiene que asumirlo. El costo. Belisario Solano. ¿Cómo, perdón? Igual Acuña y Marcela Guerrero ahora esgrimían que el funcionario público está más expuesto, sí, efectivamente, al asumir ese cargo, sobre todo cuando es un puesto de jerarquía, y que puede sonar injusto, pero sí. Que tiene que asumir ese costo. Así es, estamos totalmente de acuerdo. Obviamente el escrutinio del comportamiento y la conducta de un funcionario público está muchísimo más expuesto y corre esos riesgos, pero eso no le da derecho a un cónyuge para que chantajee a su esposa, que es funcionaria pública, porque lo hablo en los dos lados, doña Gloria. Estos chantajes yo los he vivido de ambos lados. Pero maridos que chantajean a mujeres precisamente Belisario, pero nadie a violencia. Nadie está de acuerdo con el chantaje. Y eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Pero no podés un funcionario público bueno, eficiente, ¿ok? Simplemente por un tema de un problema personal familiar interno. Belisario, pero no puedes presumir que esta señora está chantajeando a este señor. No lo estoy presumiendo. Entonces, no me he referido a este caso. Todos estamos en contra del chantaje. Ya te dije que no es solo en este caso, sino en todos. Yo, Gloria, no sabes cómo soy yo en estas carajadas. No conozco el caso en detalle y por eso no puedo hablar de ese caso. Yo estoy hablando de los casos que yo conozco. Yo conozco los casos que yo he llevado en los tribunales de justicia y de los que en este preciso momento estoy llevando. Y el derecho no necesariamente es el de don Carlos. Claro, y el derecho tiene soluciones para eso. Si a más de uno que ha querido chantajear lo han agarrado, con el OIJ es ponerse de acuerdo y lo agarran y ya está. Es decir, el derecho tiene soluciones. ¿Qué piensa Igual Acuña? ¿Qué piensa Marcela Guerrero? En efecto, el sistema tiene capacidad de reacción. Si una persona es extorsionada, acude, presenta la denuncia y se establece un operativo por parte del OIJ y se inicia un proceso penal. Lo que pasa es que, por supuesto, es muy fino y es donde entran los problemas de interpretación de si aquello es un chantaje o si es una exigencia o si simplemente es una discusión de estas que va escalando de tono entre una pareja, donde uno sube el tono, el otro lo sube más, y al final terminan lanzándose amenazas verbales que no son chantaje, sino que son que ocurren dentro de una discusión fuertísima,
es muy delicado y me parece que sería caer en análisis casuístico que no es aplicable para la normalidad, ni para la regla, ni para lo que queremos analizar, que es cuáles son las consecuencias de violar normas o reglas de comportamiento que el funcionario público debe acatar, si eso tiene consecuencias de carácter político o de carácter ético, que tienen que asumirse independientemente de que posteriormente se determine que aquello es o no es de la manera que se denunció. ¿Incluiría, Marcela Guerrero, el tema de violencia en ese proyecto de probidad? En mi criterio, yo desde el punto de vista de la aplicación y el respeto a la ley, ya nosotros tenemos una serie de legislación, porque también pueden salir otros casos en donde usted tiene que hacerlo explícito justamente en un proyecto de ley. Yo creo que lo que aplica es que un funcionario que irrumpa en su comportamiento público o privado está siendo objeto eventualmente de sanciones. Este proyecto pues está planteando sanciones económicas, pero yo sí creo que habría que determinar al menos, porque no lo está determinando, en la parte de obligaciones, el cumplimiento y el respeto a la ley. Y sí creo que una persona que está si siente extorsionada, puede ir a un proceso, puede contrademandar. Aquí el punto es que los casos digamos, de la vida privada de quienes somos o estamos temporalmente en la función pública, de ahí están expuestos no solo al escrutinio, sino incluso a la forma en que los medios de comunicación exponen los casos, y termina siendo no el punto que ahora se señalaba en la mesa de que un funcionario público hay que estarle recordando que tiene que tener un patrón de conducta no solamente legal, sino en la vida privada conforme a la ley. A mí esto me parece que a veces es incómodo, que a veces hay abuso del derecho, que cada caso tiene que tener su justo tratamiento, que sí hay un escarnio público, pero el funcionario público, diputado de la República, tiene las mismas obligaciones que cualquier ciudadano y aún más. De ahí la prueba, digamos, esa responsabilidad o esa carga. Tenemos comentarios ya de redes sociales. Nuestra compañera Melissa Valerio ya está lista con la información. Buenos días, Melissa. Buenos días, César. Muy buenos días, doña Laura. Algunos de los comentarios que se han generado en redes sociales son los siguientes que vamos a ver en pantalla y leer a nuestros amigos de Radio Nacional. Por ejemplo, Maylin Cruz Vega menciona: muy lamentable, venía haciendo un buen trabajo, pero definitivamente la violencia doméstica jamás se puede permitir. Por su parte, Cinia Rodríguez menciona en nuestro Facebook: estaba haciendo buen trabajo, lástima. Por otro lado, bueno, refiriéndose por supuesto al ministro de Obras Públicas y Transportes, su exministro Carlos Villalta, Marianela nos dice en Twitter: dado que parten de que el ministro es culpable, y a mí como ciudadana también me preocupan los proyectos que quedan a la deriva. Cassandra menciona también en nuestro Twitter: la violencia contra las mujeres no es un asunto privado. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido como de salud pública y actualmente como pandemia. Por otro lado, Rolando Morales menciona: es un principio de prioridad de un gobierno el principio de legalidad, incidencias hasta que se pruebe lo contrario. Lunática también nos menciona en el Twitter: la violencia contra las mujeres no es un problema privado, sino de salud pública. Este año han aumentado los femicidios. Y concluye Fernando Beltrán consultando: ¿se asume culpable si es varón? Esos son algunos de los comentarios que se han generado esta mañana en redes sociales. Ustedes también pueden seguir comentando sobre este tema que se genera. Doña Laura, César. Gracias, Melissa, por la información. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Gloria. Nada más decir que Lunática y Cassandra tienen toda la razón. Esto es un asunto público, no es privado. Y llevarlo al ámbito privado lo que genera es impunidad. Gracias, Gloria Valdrín, Marcela Guerrero, diputada, y también el abogado Eduardo Acuña. Vamos a un corte. Y a Belisario Solano, también abogado. Muchísimas gracias. Volvemos con más información. Vamos a corte.